Alaska es el estado más grande de Estados Unidos, pero solo en superficie terrestre. Aunque es grande y rico en recursos, el estado tiene la tercera economía más pequeña, con un PIB de solo $68,000 millones. Por supuesto, mucho de eso se debe simplemente a la geografía. Alaska puede ser enorme, pero la mayor parte de su territorio es relativamente inhóspito para la vida humana, y mucho menos para grandes industrias, así que su población también es muy pequeña. Eso, combinado con su ubicación remota, significa que las únicas industrias que se han desarrollado ahí son aquellas que necesitan estar ahí, desde la industria peletera hasta la pesca ártica, la extracción de petróleo e incluso el turismo moderno. La mayor parte de la actividad económica de Alaska normalmente ha dependido de extraer valor de la región y enviarlo a lugares que no tienen los mismos recursos, pero que son más aptos para la vida humana. Ahora, no es que haya necesariamente algo malo en eso, y como australiano, no soy quien para criticar, pero todo este sistema realmente solo funciona si hay algo de valor que se pueda extraer de este lugar remoto. El petróleo, recurso global y fácil de transportar, está agotándose en Alaska. Su producción alcanzó el máximo hace décadas y ha disminuido desde entonces. Ahora, el Estado ha hecho algunas inversiones interesantes en su futuro para combatir esta inevitabilidad, y vale la pena analizar esas inversiones individualmente. Pero aún así, la realidad es que, mientras que Estados Unidos en general ha experimentado un crecimiento increíblemente fuerte en las últimas décadas, Alaska se ha mantenido estancada y, tomando en cuenta la inflación, que ha afectado especialmente al Estado, en realidad ha retrocedido. La economía de Alaska es muy distinta al resto del país, lo que hace interesante este problema. Y más allá de eso, es un centro militar y logístico cada vez más importante, lo que podría ser la clave para revitalizar el estado. Entonces, ¿cómo llegó Alaska a ser el estado que es hoy? ¿Qué hay realmente detrás de sus desafíos actuales? Y finalmente, ¿por qué nunca se le permitirá que las cosas se pongan demasiado mal? Tras hacer eso, podremos comparar a Alaska en la tabla de Economics Explained con otros estados y economías nacionales. Alaska, por su ubicación, ha tenido un papel cada vez más volátil en el comercio internacional y la defensa. Originalmente, Rusia la requería por dos propósitos principales. El primero era difundir el cristianismo ortodoxo en el Nuevo Mundo. La obra misionera era común en Occidente y Oriente. Después del hallazgo de pieles, varios cazadores zarparon para crear una red comercial, aunque no fue el inicio de un gran asentamiento por las difíciles condiciones. En su apogeo, menos de 1,000 personas, casi todos hombres que buscaban trabajo, vivieron en la naturaleza de Alaska. Las dificultades agrícolas y el crecimiento lento también influyeron. El éxito inicial de los rusos en Alaska fue gracias a la expansión de su red. Al establecer otro asentamiento en California para comerciar con los españoles, por supuesto, en quizás uno de los mayores errores en la venta de tierras, el zar ruso vendió el territorio de Alaska, alrededor de 370 millones de acres, a los Estados Unidos a finales del siglo XIX, por $7.2 millones. Esto equivale a unos $113 millones actuales, según la mayoría de las referencias. Pero como una nota rápida, ajustar por inflación desde hace tanto tiempo es muy difícil, porque había diferentes monedas, diferentes países y, lo más importante, índices de precios radicalmente diferentes entre esa época y la actual. Hoy no nos importa el precio del aceite de ballena, pero antes era esencial en los hogares. Por eso, comparar la inflación entre épocas tan distintas es muy difícil, incluso suponiendo que los países en ese entonces midieran sus economías con la misma meticulosidad que lo hacemos hoy, cosa que por supuesto no hacían. Incluso sin un número exacto, todos están de acuerdo en que esta venta fue una oportunidad perdida enorme para Rusia y una ganancia aparentemente interminable para Estados Unidos. Además de la pesca, la madera, el plomo, el zinc, el cobre, el platino y el oro encontrados dentro de sus fronteras, el hallazgo de petróleo en la península de Kenai confirmó que sería una base económica sólida para Estados Unidos por décadas. El 3 de enero de 1959, Alaska fue declarado Estado de Estados Unidos. Para 1968, ya destacaba como productor de petróleo. La industria aportaba más del 20% de los ingresos estatales. En 1969, ofertas por $900 millones en terrenos petroleros marcaron el inicio de la fiebre del oro negro. Esta industria fue bienvenida, ya que la región, incluso con infraestructura moderna, es hostil para la mayoría de las actividades por falta de suelo fértil, un problema importante en el estado. Es una zona con veranos frescos, inviernos severos y temporadas de cultivo cortas. La agricultura en Alaska es pequeña y se enfoca en cultivos resistentes al frío como heno, cebada, papas, zanahorias y col rizada. Alaska es 2 veces más grande que Texas, pero tiene la tercera menor población de Estados Unidos. Aún con una población pequeña y menguante, el estado no puede autoabastecerse. Aproximadamente el 95% de los alimentos que consumen los residentes es importado. La población también es tan pequeña que la instalación de grandes tiendas ha sido lenta, por lo que los precios siguen siendo altos. Los comestibles son aproximadamente un 30% más caros que en el resto del país.
Y el mismo porcentaje se puede aplicar a la ropa y a la mayoría de los demás artículos esenciales también. Más allá de las necesidades básicas, el costo de vida en Alaska es un 30% más alto que el promedio nacional. Los servicios básicos, como los servicios públicos, son un 49% más altos que el promedio nacional. Nuevamente, debido a la pequeña escala y la ubicación remota de estas operaciones, en un esfuerzo por incentivar la residencia, Alaska cuenta con varios planes de apoyo financiero, siendo el más notable el Fondo para el Futuro de Alaska, programa de $100 millones que invierte en negocios y proyectos para sectores clave de la economía de Alaska, como recursos naturales, transporte e infraestructura. Para impulsar la economía y nuevas oportunidades en el mercado privado de Alaska, esa es la esperanza. Es un recurso financiero importante, pero solo es una parte pequeña del aparato financiero mayor de Alaska. El Fondo del Futuro es parte del Fondo Permanente de Alaska, creado por el gobierno estatal en 1950, es el fondo soberano más grande y uno de los más antiguos de Estados Unidos. Alaska posee grandes reservas de petróleo que aún generan miles de millones en impuestos. Parte de estos ingresos y de otros proyectos mineros se deposita e invierte cada año en un portafolio diversificado para hacer crecer el fondo. El fondo permanente supera los $64,000 millones y a diferencia de la mayoría de los principales fondos soberanos, sus ganancias se entregan directamente a los ciudadanos de Alaska. Estos pagos normalmente varían de $1,000 a $2,000 por persona cada año. Para el año 2021, el dividendo fue de $1,114, lo que significa que una familia de 4 personas recibiría $4,456. Ha beneficiado a los nativos de Alaska, pero ni se acerca a compensar el aumento del costo de vida, ni resuelve el problema de sostenibilidad del Estado. Muchas de las industrias solo existen ahí, porque dependen de los recursos de la propia Alaska. El petróleo es el ejemplo claro. Pero hay otras industrias, posiblemente más esenciales, que solo existen en Alaska, por su posición global única, con más de 3 millones de lagos, 12,000 ríos, 6,640 millas de costa y 47,300 millas de litoral mareal. Alaska es la principal fuente de mariscos en Estados Unidos, y eso es decir poco. En 2021 y 2022, Alaska produjo más mariscos que el resto de los estados y territorios de Estados Unidos, juntos. Además, si Alaska fuera una nación independiente, este solo estado ocuparía el puesto número 9 en la lista de productores mundiales de mariscos silvestres. Entre estos productos del mar, los principales son el salmón y el cangrejo, que por separado representan el 9% del mercado global, pero la industria pesquera no es lo único que se siente atraído por la ubicación remota de Alaska. En 1935, el general Billy Mitchell dijo ante el Congreso que Alaska es el lugar más estratégico del mundo. Debido a que Alaska se encuentra a lo largo del estrecho de Bering, entre los océanos Pacífico y Ártico, sirve como un punto de estrangulamiento, dándole a Estados Unidos una cantidad increíble de ventaja en las rutas del Gran Círculo, entre América del Norte y Asia Oriental. Su ubicación única en realidad es el centro más cercano a muchas de las principales ciudades globales. Así que se ha convertido en un centro popular para carga aérea, así como en un centro para operaciones militares. No se puede subestimar la importancia de las rutas del Gran Círculo, ya que acortan drásticamente la distancia de envío entre estos dos grandes continentes. Rivales globales como China y Rusia también están considerando este paso, que es cada vez más vital para la estabilidad económica. Rusia, específicamente, ha hecho esfuerzos directos para aumentar este valor, creando una gran flota de rompehielos para facilitar el tránsito y cobrando peaje a quienes usan el servicio. Este servicio se ha desacelerado mucho por las sanciones globales. Lo que hace esto fascinante es que el Paso del Noroeste fue básicamente solo una leyenda durante gran parte de la historia registrada, con muchas expediciones que resultaron en fracasos catastróficos. El barco fantasma HMS Resolute, hallado tras una expedición fallida, fue desmantelado y parte de sus materiales se usó para crear el escritorio del despacho oval. Escritorio de oficina para el presidente Rutherford B. Hayes, regalo de la reina Victoria. Gracias a avances tecnológicos en barcos y al derretimiento de los casquetes polares, ahora es posible los viajes y el transporte marítimo regular en los meses cálidos por mayor accesibilidad. Las tensiones entre las naciones que bordean el Atlántico han comenzado a aumentar, y con ello, un renovado interés en las inversiones en seguridad nacional en Alaska. Este año, el gobierno de Estados Unidos apoyó proyectos en el estado con la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA. La ley de $923,000 millones incluye 34 disposiciones que autorizan más de $790 millones para obras militares en Alaska. De hecho, esto se ha convertido en una prioridad tan importante para Estados Unidos que las operaciones logísticas, militares y civiles ahora son una industria de mayor valor agregado que la extracción de recursos naturales. Las demás industrias en Alaska solo ofrecen bienes y servicios a quienes laboran en petróleo, pesca o logística. Ahora,
Aunque esas industrias generan mucho dinero, también contribuyen a una de las características económicas más importantes del estado, su población transitoria. En 2018, 6.547 trabajadores trabajaron en algún momento en Alaska. De estos, 84.238, casi el 21%, eran trabajadores no residentes. La mayoría de estos trabajadores temporales trabajó en procesamiento de mariscos y turismo, puestos difíciles de cubrir con residentes en verano. A nivel individual, esto ofrece oportunidades lucrativas para estudiantes universitarios, extranjeros y hombres del continente. En áreas urbanas como Anchorage, la proporción de hombres y mujeres es similar, pero en zonas comerciales hay más de 180 hombres por cada 100 mujeres. Esto se ha equilibrado más en los últimos años, en parte por la caída de la producción petrolera y otras actividades típicas de Alaska. Esto no niega que muchos se mudaron temporalmente a Alaska para trabajar y luego regresaron a casa, llevándose su riqueza con ellos, haciendo que el estado, en muchos sentidos, sea más un sitio de trabajo remoto que una economía regular. En otras palabras, Alaska no es autosuficiente como entidad propia, y con una economía local estancada, cada vez es más difícil para los locales que quieren hacer su vida en Alaska competir financieramente con los trabajadores que solo llegan para cobrar un cheque y luego se van. ¿Qué implica esto para el futuro del estado? Nadie puede predecirlo, ni los economistas, pero hay desarrollos significativos que vale la pena mencionar y que afectarán a Alaska y la manera en que se utiliza, tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones como la EPA han reportado cambios en el clima de Alaska en los últimos 60 años. La mayor parte del estado ha tenido un aumento promedio anual de más de 3 grados Fahrenheit y 6 grados en invierno. Las consecuencias económicas señaladas por estos expertos incluyen un aumento en el mantenimiento de la infraestructura y un gran impacto en la pesca, que nuevamente es la tercera industria más grande del estado. Pero estos cambios, desde un punto de vista exclusivamente económico, también pueden ser una ventaja potencial, dependiendo de cómo se manejen. Las temperaturas en el estado han aumentado mucho más rápido que en la mayoría de las partes del mundo, lo que significa que, más allá de ser solo un centro logístico aéreo, también podría ser un centro de envío marítimo. Porque si el Ártico se derrite, habrá rutas marítimas a través de la cima del mundo, entre los principales centros económicos del norte. El aumento de las temperaturas también podría, hasta cierto punto, poner fin a los límites agrarios que Alaska ha tenido en su pasado. Durante la mayor parte de su historia, la agricultura estuvo severamente limitada debido al frío extremo. Con mejor clima agrícola, podría ser una valiosa fuente de ingresos ante la pérdida de otras industrias. Estos casos son teóricos. Lo que no es teórico es que no se permitirá que Alaska llegue a estar tan mal. Ser parte de una federación como Estados Unidos puede tener grandes beneficios. Es un paraguas grande que financia programas y servicios de ingresos, seguridad, educación e infraestructura. En 2022 se otorgaron $1.3 billones en subvenciones federales a gobiernos estatales y locales. En otras palabras, si uno de sus estados miembros está teniendo dificultades, existen mecanismos para ayudarlo, especialmente si ese estado es tan estratégicamente importante para el sistema en su conjunto. Con la crisis en Europa del Este, los fondos federales para Alaska no bajarán pronto. Por supuesto, eso es excelente para el estado en general, pero puede que no sea tan bueno para los residentes y recién llegados que necesitan seguir viviendo en esta zona tan cara. El desempleo local es constante, pues la mayoría de empleos se dan a trabajadores temporales que buscan trabajo en otros lugares en temporada baja. En comparación con las tasas de desempleo de otros estados de Estados Unidos, Alaska ocupa el tercer peor lugar del país, solo detrás de Nueva York y California. Esto es así independientemente del apoyo que pueda recibir de Estados Unidos en general. Una economía aislada y dependiente de pocos sectores siempre será inestable. Eso quizá no se refleje en las cifras principales de producción económica, pero sin duda lo sentirán las personas que intentan convertir lo que la mayoría ve como un puesto industrial en su hogar. Bien, ahora es momento de poner Alaska en la tabla de clasificación de Economics Explained, para ver cómo se compara con otros estados de Estados Unidos y economías nacionales enteras. Alaska tiene un PIB de poco menos de $68,000 millones, siendo uno de los estados más pequeños de Estados Unidos, solo superando a Wyoming y Vermont. La economía de Estados Unidos es enorme a nivel mundial. Si Alaska fuera país, sería la economía 85 del mundo, similar a Eslovenia y Bielorrusia. Aún así, obtiene 5 de 10 centenina. Esa producción se reparte entre solo 733,000 personas, dando un PIB per cápita de poco más de $92,000. Esa cifra supera por más de $10,000 el promedio nacional de Estados Unidos, que ya es alto a nivel global. Hay que ser cautelosos, ya que mucha producción económica proviene de personas que no residen permanentemente en el estado. Así, la producción sube, pero la población no. Esto significa que para la mayoría en Alaska, la situación es menos próspera de lo que parecen los números. Pero con solo ver las cifras, se podría dar un 9 de 10.
La estabilidad y la confianza, como de costumbre, se ven enormemente beneficiadas por ser un estado de Estados Unidos, y uno estratégicamente importante además. No importa qué tan mal se pongan las cosas, Estados Unidos tiene sistemas que automáticamente brindan apoyo a los estados individuales. Aún así, con la excesiva dependencia de solo un pequeño puñado de industrias y problemas realmente serios de asequibilidad, obtiene un 8 de 10. El crecimiento ha estado estancado en su mayoría, lo cual no es inusual para las economías avanzadas en todo el mundo durante la última década, pero sí es inusual para un estado de Estados Unidos. Cosa C, ya que el país en su conjunto ha crecido enormemente en ese mismo periodo. Un sector de recursos naturales y una población en disminución indican que se llegó al límite de producción hasta que cambie radicalmente la dinámica del Estado. Le doy un 5 de 10 porque todavía está creciendo, solo que no muy rápido. Finalmente, la industria. La industria petrolera en disminución ha sido compensada en su mayoría por el turismo, la pesca y la logística, pero eso solo es una compensación. Alaska es el estado menos complejo económicamente de Estados Unidos, pero le doy un 7 de 10 porque sus industrias aún aportan mucho valor, solo que a menor escala que el resto del país. Alaska tiene una puntuación promedio de 6.8 de 10, empatando en el último lugar estatal hasta ahora, pero sigue arriba en la clasificación nacional.